Vamos a hacer un ejercicio y explicar un poco la composición de velocidades. En los movimientos compuestos, en este caso de un tiro oblicuo, vamos a encontrar que tenemos velocidades justamente en forma oblicua. Por ejemplo, dice uno de los ejercicios que se lanza un proyectil, vamos a suponer con un cañón o con lo que fuese, pero en forma oblicua respecto a la horizontal. Dice que se lanza, acá tenemos el piso, a 30 grados de la horizontal con una velocidad de 80 metros sobre segundos. O sea que tenemos una velocidad inicial y tenemos un ángulo. Aquí les anoté para que recordemos las funciones trigonométricas. ¿Qué eran las funciones trigonométricas? Si yo tengo un triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto, que es este, los otros dos ángulos que tienen se pueden utilizar para hacer ciertos cálculos. Por ejemplo, si tenemos este ángulo, nosotros podemos aplicar las funciones trigonométricas que se llaman las básicas coseno, seno y tangente. El coseno de este ángulo va a ser igual al cateto adyacente, que es el que está cerquita, pegado al ángulo, dividido la hipotenusa. La hipotenusa siempre es la línea más larga que está opuesta al ángulo de 90 grados. Entonces tenemos hipotenusa y cateto adyacente. Esta medida dividido esta nos da el coseno de este ángulo. El seno, que es otra función trigonométrica, se calcula con el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Eso es el seno de alfa en este caso, que es el ángulo. Y la tangente se calcula cateto opuesto sobre adyacente. Esto es un contenido de matemática que nos va a servir para hacer estos ejercicios. Entonces, ¿qué tenemos que calcular acá? Bueno, acá lo que nos pide en principio los ejercicios de los tiros oblicuos es poder calcular cuál es la fuerza cuando yo lanzo en forma oblicua un elemento, cuál es la fuerza, la velocidad, perdón, en X y cuál es la velocidad en Y. Esta es la velocidad en Y y esta es la velocidad en X. Y esta que está acá es la velocidad inicial con la cual se lanza el proyectil. Bien, entonces, si nosotros tenemos que calcular estos dos elementos, necesitamos sí o sí de estas fórmulas. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos calcular la velocidad en X. Esta que está acá. Si esto lo pensamos como un triángulo rectángulo, como este que está acá, donde esto es alfa, acá tengo el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces yo sé que el coseno de 30, está acá, es igual al cateto adyacente, que es la velocidad en X, es el cateto adyacente, velocidad en X, dividido la hipotenusa, que ¿cuánto es la hipotenusa? 80 metros sobre segundos. Entonces acá simplemente yo puedo calcular la velocidad en X pasando esto que está acá abajo, que está dividiendo a multiplicar, o sea que me queda 80 metros sobre segundos por coseno de 30, que es un valor que lo puedo obtener con una calculadora científica, haciendo coseno de 30 nada más. Y esto me va a dar igual a la velocidad en X. Vamos a hacerlo entonces. Si tenemos una calculadora, ponemos el simbolito coseno de 30 y eso nos da 0,866. Ese es el resultado. 0,866. Entonces 0,866 por 80 me da igual a 69,28. Entonces la velocidad en X es igual a 69,28 metros sobre segundos. Y ahí tengo la velocidad en X. Entonces, bien, eso por un lado, para calcular la velocidad en X. Si yo quisiera calcular
la velocidad en Y, vamos a hacerlo acá, borrando este, total lo tenemos acá también, el dibujo. Bueno, tengo que usar el seno, esta formulita. Entonces yo digo seno de 30 es igual a que al cateto opuesto, a este que está acá, el opuesto. Que acá sería la velocidad en Y. Esta se llama velocidad en Y porque obviamente está en el eje Y. Y esta velocidad en X porque está en el eje X. Recuerden que tenemos eje Y y eje X. Entonces, dijimos cateto opuesto, que es la velocidad en Y, que está acá, la puedo poner acá, es lo mismo. Ahí, esa que está ahí es lo mismo que está acá. Dividido la hipotenusa, que dijimos que era 80 metros sobre segundos. Entonces, esto pasa multiplicando, me queda 80 metros sobre segundos por seno de 30 igual a velocidad en Y, que es esta que está acá o esta que está acá, que es lo mismo. Hago este cálculo, el seno de 30 es 0,5, entonces esto es 0,5, ¿sí? El cálculo, igual que esto que está acá era 0,866, y multiplico por 80, que obviamente me va a dar 40. Entonces, 80 por esto da 40, velocidad en Y es igual a 40 metros sobre segundo. Entonces, si nosotros tenemos a 30 grados una velocidad de 80 metros sobre segundo, sería lo mismo que hacer esta velocidad en X más esta velocidad en Y, que acá calculamos ambas. Eso sería un ejercicio de composición de velocidades cuando la velocidad inicial es oblicua.